Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. Hoy es un buen día para comenzar a ser la persona que quieres ser. Piensa que el mundo es un mejor lugar porque tú estás en él y eres alguien especial que tiene mucho que ofrecer para hacerlo más humano. Tú puedes lograr todo lo que desees si tienes confianza en ti mismo. Hoy es un buen día para sembrar la semilla de tu verdadero yo y cuidarla para que pronto dé sus frutos. No guardemos nuestras sonrisas de hoy para mañana. Solo podremos sonreír mañana si hemos sonreído hoy. Hola amigos, nuevamente estamos aquí en su programa Tirando Barreras. Mi nombre es el padre Miguel Arcángel de Simone y está conmigo mi compañero en el programa, Francisco Sampieri. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola padre, ¿cómo está? Muy bien, y pues esperando también que todos nuestros amigos que nos están viendo estén muy bien. En efecto, Francisco, como ustedes saben, la idea de Tirando Barreras es tirar aquellas dudas que tienes que te han impedido acercarte un poco más a Jesús o vivir tu fe con mayor compromiso en la iglesia. Tirando Barreras se ha creado para ti, joven, para ti que como joven quieres respuestas claras, respuestas inmediatas a preguntas eternas, en donde deseamos ayudarte a aclarar aquellas dudas que quizá no fueron bien contestadas o no contestadas a tu tiempo, que por la abuelita o por la catequista o por alguna persona mayor. Queremos ayudarte pues a conocer y amar a Jesús, a vivir en la iglesia. Esa es la idea. Y bueno, ahora pasamos el micrófono a Francisco, que tiene una pregunta más o unas muchas preguntas más de nuestros queridos amigos en el Twitter, en el Facebook, de Tirando Barreras. Bueno padre, pues para empezar a despejar esas dudas que nos decía, pues un tema con el que más nos han estado hablando en el Twitter ha sido el sexto mandamiento, los actos impuros. Y obviamente, claramente, entramos directo al sexo. Órale. Pues, y yo creo que el que más ha tenido, pues como rating, se podría decir, es la masturbación. Y una pregunta que nos ponían era, ¿por qué algunos maestros nos dicen que es buena porque así te conoces? Órale. ¿Y eso lo preguntas porque lo preguntan los muchachos o también por ti? No lo pregunto. Nada que ver, nada. No te preocupes. Mira, el tema de la masturbación y el tema del sexo en general es un tema que ciertamente gente buena en la iglesia, no me refiero a los curas, aunque algunos colegas quizá, pero más la gente piadosa no ha sabido a veces explicárselo bien a los jóvenes. Y el joven piensa que vivimos asustados ante el don de la vida que se guarda en precisamente en la sexualidad de las personas, y también no solo el don de la vida, sino la capacidad de expresarte de una manera particular, puesto que hombres y mujeres expresan en el ser varón y en el ser mujer la riqueza de la humanidad. Pero bueno, vamos a aterrizar al tema de la masturbación, que es el que la primera pregunta que me haces. El punto directo. Bueno, en primer lugar me gustaría decirte, Francisco, y amigos en casa, que dado el bombardeo que hay en los medios de comunicación y de mucha gente que tiene una mentalidad un tanto cuanto demasiado libertina sobre el tema del sexo, o que no comprenden totalmente la dignidad del ser humano, llegan a pensar que la moral sexual de la iglesia ha sido escrita por hombres célibes, reprimidos y en venganza, ¿no? Sí, es la idea general que tienen todos los muchachos. Que dicen, no, es que los padrecitos son célibes, no saben de lo que hablan. No, y aparte, ¿cómo hablar de sexo con un sacerdote? Es una locura. Pero reprimidos, es decir, se les antoja y en venganza. Porque como ellos no pueden, nos lo prohíben a nosotros. Y no va por ahí. La moral sexual de la iglesia, queridos amigos en casa de Paco, mira más bien a ayudar a las personas a comprender la inmensa grandeza de su dignidad como seres humanos. Entonces vamos tocando el punto. Respecto a la sexualidad, tú te vas conociendo a ti mismo en la forma como reaccionas ante el mundo. Te habrás dado cuenta, como chavo, que tu forma de ver y entender las cosas es distinta a la de tus amigas. Sí, claro, es otra perspectiva totalmente. Escuela, ¿no? Pues tanto que, mujeres. Vaya, cuando inclusive ellas se expresan de una manera o reaccionan de una manera que no es lo que tú esperabas, a veces algunos chavos agarran y se llevan la mano a la frente y dicen, mujeres, ¿no? Pues sí, mujeres y hombres expresan la humanidad desde la riqueza propia de ser varón o de ser mujer. Entonces eso de conocerte por tocarte una parte de tu cuerpo,
pues aparentemente en un primer momento parecería que es conocerte. Como cuando eras bebé y pues te mordías el dedo gordo del pie, o te ponías a veces la planta del pie encima de la cabeza. No sé si todavía lo puedes hacer. Sí, todavía. No, yo estoy muy gordo, ya no puedo subir el pie. Pero bueno, te ibas conociendo, sabías hasta dónde eras flexible, cuánto podías aguantar corriendo. Y sí, también ciertamente allá abajito también te tocabas el pene, los testículos, conociéndote. Pero eso es conocerte. De ahí a la masturbación, como que vamos perdiéndole un poco el sentido a nuestra capacidad de expresar el amor. De hecho, hubo una época en donde en escuelas, psicólogos, y todavía hasta la fecha muchos maestros lo siguen haciendo, que les dicen a los chavos: no se preocupen, se van a conocer, se están conociendo ustedes mismos. Es bueno. Es bueno. Sin embargo, lo que no han notado es que si esto no está debidamente regulado o entendido, el chavo al principio empieza conociéndose, pero después de ese conocerse, obviamente, ¿a quién le dan pan que llore?, dijera el refrán, ¿no? Es decir, es deleitable, el éxtasis los relaja, y entonces en momentos de estrés o de tensión, como tiempos de exámenes y demás, vienen las ganas de masturbarse, y lo que al principio se excitaban con solo pensar, se empieza a ser tan habitual que necesitan ayudar a la imaginación. Como que y lamentablemente a empiezan a buscar pornografía y se empiezan a volver adictos a la pornografía. Sí, claro, cada vez es más. Tanto que en los Estados Unidos ya se estudia, tengo entendido, algo que se ha empezado a llamar sex addiction. ¿Ah, sí? O sexoadicción. Nunca había escuchado el término. Sí. ¿Por qué? Porque se empezó a descubrir que los adolescentes, de repente algunos adolescentes tenían bajones en su concentración en clase, en sus calificaciones. Y ves que ahí también les gustan las estadísticas, y entonces empezó a brotar eso, como algunos chavos en la adolescencia, en determinado periodo, daban un bajón en sus calificaciones, en su capacidad de concentración. Se pusieron a estudiar los hábitos de estudio y descubrieron que estos muchachos se desvelaban. ¿Y por qué se desvelaban? Se desvelaban porque buscaban pornografía. Buscaban pornografía para masturbarse. Claro, como acto. Y entonces se va haciendo una adicción. Una adicción en donde al chavo empieza a dañarle la salud. Sí, claro, porque ya cada vez es algo más. Se empiezan a cansar, entonces ya nada más tienen tiempo para estudiar y dormir y volver a ver eso. Entonces empieza a bajar hasta su misma actividad física. O sea que en sí, pues prácticamente la masturbación se crea o empieza la idea a partir de un acto mal entendido. Exactamente, ¿no? Entonces ahí más bien convendría, amigos en casa y Paco, pues más bien que si ya te conoces a ti mismo, pues aprendas más bien a disfrutar la vida y a no centrarte. La sexualidad humana es más que los simples genitales. La sexualidad humana va muchísimo más. También es una forma de ver y entender la vida, de relacionarte con los demás, ¿no? Y no hay por qué asustarnos ante eso. Es un don. De hecho, como les digo a algunos chavos cuando me invitan a algunas escuelas, entro y les digo: muchachos, el sexo es hermoso, maravilloso, delicioso, bendecido por Dios dentro del matrimonio. Y entonces todos hacen ¡ah! Claro. Y entonces eso nos lleva a otro detalle, ¿no? De la masturbación. ¿Qué te parece si damos un brinco? No sé si tus compañeros o tus llamadas te han hecho preguntas sobre las relaciones fuera del matrimonio. Que entre esta revoltura, entre las malas ideas del sexo y etcétera, pues ha surgido un tema en donde nos estamos dando cuenta que los medios de comunicación nos invitan de varias maneras a tener sexo siempre y cuando sean con preservativos. Exactamente, y entonces a eso le llaman, creo que sexo seguro, ¿no? O sexo responsable. Protegido, responsable, algo así, pero el caso es que uses un preservativo y todo está. Y ya con eso ya es responsable. Exactamente, todo es bueno. ¿Será que sea responsable? ¿Por qué en algunas escuelas inclusive y en algunos países, cuando tienes 15, 16 años, eres demasiado chico para tomar café, pero suficientemente grande para utilizar a otro ser humano como un objeto de placer? ¿No te parece que habría que hacer la pregunta de esa manera? Sí, claro que sí. Porque resulta que no puedes tomar café, no puedes tomar cerveza. O hacer algunos otros actos. Pero sí puedes para utilizar a otra persona, a otro ser humano como un medio y no respetar su dignidad como un fin. Decía yo hace un momento, ¿no? El sexo es algo hermoso
es algo que se debe vivir, pero se debe vivir también considerando que la persona que se te entrega y a la que tú te entregas tiene una dignidad. Claro. Y tú tienes una dignidad. Sí, queridos amigos en casa, porque no eres un trapo viejo que se usa y se tira, porque tienes dignidad. Es por eso que la relación sexual ha de darse en unas condiciones muy importantes. Pero, pues, ¿qué les parece si eso lo vemos en el siguiente segmento? Y mientras tanto, si te parece, me gustaría resaltar otro detalle. Lo escucho. Solo para completar y cerrar la primera parte. Me parece perfecto. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, claro, la creación y dice, Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Es decir, la imagen y semejanza divinas se traducen en el ser varón, en el ser mujer, en donde el hombre y la mujer, desde su riqueza como hombre y como mujer, y a la vez en su unión, es como expresan ellos esa imagen y semejanza divina. Eso es lo hermoso del amor humano. Dios, que es amor, crea al hombre desde el principio para vivir el amor. Claro. Dios, que es una comunión de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crea al hombre y a la mujer desde el principio reclamándose uno al otro para el amor, para hacer comunidad. ¿Cómo la ves, Paco? Exactamente. Pero bueno, eso lo seguiremos reflexionando, primero Dios, en el siguiente segmento. Pues volvemos, Padre. Exacto. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. La comunicación abierta entre las personas abre la puerta de la comprensión mutua. Muchas veces nos ignoramos o nos criticamos porque no hemos sabido comunicarnos. Comunicar es un acto humano de interrelación personal o grupal. Aprendamos el arte de la verdadera comunicación que nos lleva a respetar el espacio y los derechos del otro. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. El conocimiento de nosotros mismos es una exigencia y una necesidad. Tener conciencia y conocimiento de sí mismos es quizás la más importante tarea que todos debemos desarrollar a lo largo de nuestras vidas. No podemos relacionarnos y amar de una manera profunda y honesta a otras personas si en primer lugar no hemos tomado conciencia de nuestros propios valores. Hoy te invito a conocerte y amarte más. Pues amigos, volvemos a su programa, Tirando Barreras. Y pues continuamos en la conversación, Padre Miguel. ¿Por qué la iglesia dice no cuando mi cuerpo dice sí? ¡Wow! Exactamente. Bueno, que es lo que algunos chavos piensan, ¿no? Pero yo más bien diría, ¿por qué la iglesia dice aún no cuando mi cuerpo dice sí? Y es muy sencillo, Paco y amigos en casa, porque simplemente la iglesia lo que te invita es a que te prepares a ese momento tan importante que será cuando te animes, si esa es tu vocación y ese es tu camino, a formar una familia. O lo digo de otra manera. Cuando un hombre y una mujer se conocen, pues ellos entran en un proceso de enamoramiento. El enamoramiento me gustaría manejarlo, Paco y amigos en casa, como un caminito que empieza en un me, pasa por un te y termina en un nos. Es decir, dime si me equivoco, pero generalmente comienza con un me atraes, me gustas, ¿cierto? Me intrigas. ¿Hasta aquí vamos? Sí, claro. Generalmente va por ahí. Empieza con un me atraes, me intrigas, me gustas. Después entramos a un te. Te conozco, te platico, te extraño, te valoro,
te quiero. Y después damos un brinco al nos. Nos comprendemos. Nos acompañamos. Es una etapa muy hermosa porque ahí entonces ellos empiezan a darse cuenta que el atardecer ya no lo puedo ver solo, sino lo veo a través de los ojos de aquella a quien amo. Qué bonita expresión. ¿No? Entonces, nos comprendemos, nos acompañamos, nos amamos, Wow. nos acostamos a ver las estrellas, no sean cochambrudos. Entonces, métenos. Y si te das cuenta, se convierte en una oración. Métenos. ¿Por qué? Porque Dios es el amor mismo y es una oración también dirigida a Dios, la misma relación de amor de una pareja que va viviendo su momento y cada momento y su proceso. Métenos al verdadero amor. Wow. Pero ¿qué pasa cuando te comes el té y empiezas en el me atraes y acabas en el nos acostamos? Pues lo que viven es todo menos amor. Claro. ¿Se va entendiendo? O sea, lo que viven Directo. es todo menos amor. O sea, quitan el té y ya se perdió hasta la oración. Entonces, aquí conviene entender que una relación se da en un proceso, en un conocernos hasta llegar el momento en el que me quiero entregar a ti. Y entonces viene el momento en el que, porque te conozco, porque me conoces, porque te valoro, porque me valoras, porque te quiero y eres importante para mí, porque sé que me quieres y quiero ser importante para ti, solo tú, solo yo, para siempre. Porque eres hija de Dios, porque soy hijo de Dios. Porque eres persona, porque soy persona. Porque no somos un trapo viejo que se usa y se tira, ni lo eres tú ni lo soy yo. Solo tú, solo yo, para siempre. Ese solo tú, solo yo, para siempre, Paco, habla de exclusividad y permanencia. Para siempre. La exclusividad y la permanencia no son un invento de la Iglesia Católica, son un reclamo de la misma dignidad del ser humano. Que aquella persona a la que me entrego me valore y sea tan importante para ella que sea único y que ese amor sea para siempre, o al menos, como dice las palabras del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Esa es la idea, Paco. Entonces, con eso te vas dando cuenta que pues la chica de la que te enamores, o a poco yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que esa chica de la que te enamores, a la que te entregues, pues al rato simplemente te diga, ¿sabes qué, Paco? Pues ya no te quiero, ya me diste, claro que no. Ya me diste el placer que quería y pues no, claro adiós. que no. ¿Soy un objeto entonces o qué sucedió? Y lamentablemente, muchos chavos, esto lamentablemente sucede más de los varones hacia las chavas. ¿Entienden pues, esto? Pues sí. Y hay que reconocer, como decía una vez una viejita, padre, si de algo estoy convencida, me decía ella, es que cuando un hombre y una mujer van a la cama, él tiene todo que ganar y ella mucho que perder. Se oía como tétrica la abuelita, pero tenía mucho de razón. Porque si él no es el hombre indicado, si él no es alguien que la valore, la respete, quiera formar con ella una familia, quiere ir hasta las últimas consecuencias en esa entrega de amor, entonces solo la estará usando y no se vale. Sí, claro que no se vale que los chavos se lastimen. También, de hecho, la otra vez escuchaba en la radio, Paco, amigos en casa, un estudio que se estaba haciendo una socióloga y un psicólogo sobre los suicidios de adolescentes. Son muchos los adolescentes, Paco, amigos en casa, que se suicidan por motivos de amor. Uy. Y generalmente es por llevar relaciones superficiales, por luego entregarte a quien te dice hola guapa o qué tal chico guapo, y entonces te entregas o se entrega a la chava y al poco rato, ¿sabes qué? Es que ya no te quiero. O sea, padre, cuando la entrega debería ser cuando nos amamos, perdón. O sea, padre, que en sí la diferencia entre estar dentro y fuera del matrimonio es un amor en plenitud. Es un amor en plenitud. Y es por eso que no es que la iglesia se asuste. Lo que hace pecaminoso el sexo no es el sexo en sí, sino el realizarlo en unas condiciones en donde utilizas a la persona.
en donde o conviertes al ser humano en un objeto de placer y no en una persona con la que puedes convivir toda una vida. Porque el sexo tiene dos finalidades, el acto sexual, el Obviamente procreativo, la claro. reproducción, aunque reproducción me suena como que Sí. más para animalitos, pero sí, el reproductivo y o procreativo, que es favorecer la creación. A mí me gusta más hablar de procreación Procreativo, en me el ser gustó. humano, Paco, y amigos en casa. ¿Por qué? Porque cada persona humana, ciertamente papá y mamá favorecen esta creación de este nuevo ser humano, poniendo lo que les corresponde desde su sexualidad. Pero es Dios el que infunde el alma inmortal. Entonces hablamos más bien de procreación. Ok. Entonces, el procreativo y el unitivo, es decir, la mayor unión de la pareja, del hombre y de la mujer. Y esto solo puede darse en esas condiciones, como lo decíamos, de exclusividad y permanencia. Solo tú, solo yo, para siempre. Y entonces, cerrando la historia, sería algo así como: porque eres hija de Dios, porque soy hijo de Dios, porque te amo y sé que me amas, porque me siento orgulloso de nuestro amor, lo juro ante Dios, lo juro ante la comunidad, solo tú, solo yo, para siempre. Y esas son las palabras que en cierta forma, cuando se casan, se dicen los cónyuges. El sacramento. ¿No? Exactamente. Más o menos tú le dirías a tu cucusa, vamos a ponerle cucusa para que no revelemos el nombre de la novia. Me parece. Y entonces tú dirás algo así como: yo, Francisco, a ver, dilo. Yo, Francisco, Te acepto a ti, cucusa, te acepto a ti, cucusa, como mi esposa. como mi esposa. Y prometo serte fiel Y prometo serte fiel en lo próspero en lo próspero y en lo adverso, y en lo adverso. en la salud En la salud y en la enfermedad. y en la enfermedad. Y amarte y respetarte Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. todos los días de mi vida. Y bueno, pues alguna cucusa en la tele seguramente ya te estará diciendo sus palabras Ya estoy apartado. y ya te están apartando. Jesús bendito. ¿Cómo la ves? Y si te das cuenta, fue exclusividad y Permanencia. permanencia. Padre, pero dentro de la exclusividad y permanencia, estábamos platicando que pues el acto sexual es una entrega total hacia la otra persona. Es cuando pues prácticamente ya, como decía, ya se aman en plenitud. Y pues en esa plenitud comparten su amor para que se crezca la familia y pues puedan seguir pues dando más amor. De hecho, Regresando, tocando ese punto, el hombre es plenamente hombre cuando es padre. La mujer es plenamente mujer cuando es madre. O dicho de otra manera, la plenitud de la masculinidad es la paternidad. ok, La plenitud de la feminidad es la maternidad. Esta se puede vivir ciertamente con los hijos de las entrañas, o también en la adopción, o también, como es el caso de un servidor o de las hermanas religiosas, pues en la entrega por el pueblo de Dios, a quienes vemos como hijos en el Señor. Bueno, Padre, pues entonces, dentro de esta plenitud de tu género, del ser mujer o del ser varón, ¿qué tan válido sería decir ante la iglesia, por decir, pues yo no quiero tener hijos, estamos casados, no queremos tener hijos, pero pues queremos tener relaciones sexuales? ¿Qué tan válido sería un preservativo dentro del matrimonio? Wow, eso como que nos saca un poco de tema. A mí me gustaría primero tocar, para cerrar este programa, el asunto del preservativo. Ok. Fíjate que la otra vez me llegó a ver, y después en otro programa veremos Me parece. dentro del matrimonio. Pero en una ocasión llegó un chavo a verme al confesionario. Y entonces el chavo me decía que se sentía, que se sentía mal porque había sido infiel a la novia, etcétera, etcétera, y se había ido a acostar con otra muchacha. Y entonces yo le dije: ok, fuiste infiel a la novia, qué bueno que te das cuenta que la fidelidad es algo importante en una relación de amor. Pero entonces le digo: ¿con tu novia tienes relaciones? Y me dice: sí, sí tengo relaciones, pero uso preservativo, padre. Como si el uso del condón hiciera bueno el acto. Lo santificara. Y lo santificara. Y yo le dije: no, mi hermano, el problema no es usar o no usar el condón. Es el hacerlo problema es fuera que de aún tiempo. no es exacto. El problema es que aún no es el momento. No por conocerle, y con eso termino, no por conocerle las pecas de la espalda, sabes todo sobre aquella persona a quien dices amar. Que Dios los bendiga, amigos en casa. Esto es Tirando Barreras, tu programa. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. Formar nuestra propia conciencia y asumir los valores fundamentales debe ser tarea diaria. Somos libres de hacer el bien o el mal, pero cuando nuestra conciencia está bien formada, nos guía hacia el bien personal y el bien de los demás, y nos aleja regularmente de lo malo e inmoral. La convivencia recta y bien formada es como una luz que nos puede guiar. Tratemos de hacer siempre el bien y evitar el mal. Hola, ¿qué tal amigos? Ser responsable es cumplir con lo que nos toca, decir lo que se debe, hacer lo que corresponde, cumplir con nuestras obligaciones. Vamos hoy a hacerlo conscientemente, ser responsables de nuestros actos y palabras.